Ok, déjame poner aquí aceptar. Nos abrazamos y damos gracias a Dios por todas sus bendiciones y le pedimos tome control sobre las guerras que es verdad, hay que aceptarlas, pero que también traen angustias y sentimientos durante el tiempo que duren. Así que le pedimos a él que tome control y que sea el menor tiempo posible para que haya paz en este mundo. Y con eso, le damos la bienvenida a todas. Hoy, después del Día de la Mujer, cuando estuvimos allá en Eida, pensé que, bueno, el Día de la Mujer no puede pasar así desapercibido, y menos por nosotras que hemos sido mujeres luchadoras, ¿no? Que somos. Que somos, Ya estamos aquí. gracias, gracias, que somos, que hemos sido activas, luchadoras, y que hoy pues estamos recibiendo los beneficios de esa lucha. Y que hoy Ya seguimos ven, luchando todos los días. estoy totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de legado y esperanza, hablamos de dos aspectos de la vida que nos unen a todos, a hombres y a mujeres, y que el legado de todas las que nos antecedieron, lo que hoy tenemos, nuestras posiciones y nuestros derechos, han sido gestados por ellas. Entonces, y hasta también por nosotras. Entonces no podemos olvidar ese momento ni pasarlo de manera gratuita. Tenemos siempre que reforzar. Nosotros todavía tenemos mucho más que dar en ellas, ciertamente, y ese es nuestro legado. Entonces, lo primero que vamos a hablar es sobre el legado. Espérate, déjame ponerlo en copita para que se vea más. Ok. De lo primero que vamos a hablar es del legado que nos dieron nuestras madres, nuestras abuelas, las activistas que pudieron abrir los caminos de esta sociedad tradicionalmente liderada por hombres. Quiero quitar estas de aquí, no recuerdo cómo. Me fui, perece, perece. Quería quitar la lectura que no me deja, cuando tengo no me deja ver la lectura cuando lo hago en copita grande, pero es importante. Déjame volver. Vamos ahora. Eso me pasa porque dejé ser muy técnica y ahora me estoy enredando. Ok. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué dice? Voy a tener que pedir ayuda. Ayuda, Popeye. No sé qué hice. Adriana, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué pasó? No sé qué hice Está con, presentando. sí, Está compartir. de compartir. ¿Pero qué le pasó? Dale de nuevo a compartir. Espérate, vamos a dejar de compartir para empezar de cero, ¿sí? Sí, Ok. Entonces, ¿qué compartir, me pasó si había empezado bien? compartir. Pegas este que es el que quiere compartir. Sí, Ahora, y sí. tengo que cerrarlo. No, Espérate. no cierre. No cierre. Ok, pero ahora lo quiero poner en copita. Poquito. Ok, lo que pasa es que cuando lo pongo en copita, los cuadritos estos no me dejan leer. Y la vez pasada lo hice, pero ahora no. Ok, vamos a seguir. Si algo ustedes me leen, porque en copita se aprecia más, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a ver ahora? Es el legado que nos dejaron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras activistas. La primera pregunta es, ¿cuál es? ¿Quién me la quiere leer? Que no sé, cuando tengo los cuadritos no veo. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es el consejo de oro que te dejó tu madre o tu abuela? Esa es nuestra primera pregunta allí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos compartir, que alguien nos diga cuál es el legado de oro que le dejó su madre o su abuela. Disciplina. ¿Aló? Sí, yo creo que mi Disciplina. mamá me legó eso del trabajo social. Hay que trabajar, pues hay que hacer cosas por la comunidad. No lo puedes hacer aisladamente. Entiendo que debemos ir participando en la medida que hacen las preguntas, ¿verdad? Sí, sí, esa es la parte de la reflexión. El legado que nos dejó el consejo de oro que nos dejó nuestra madre o nuestra abuela, que aún Yo creo que es Adriano viva. te diría que la abuela decía que siempre había que comer postre. ¿Tú qué dices, Adriano? Sí, mi mamá siempre decía que había que Sí, ella terminar la siempre comida decía con eso, postre. A él le gusta, por eso yo hago dulce, ¿verdad, Adriano? tal cual. Y mi madre siempre dice, no importa lo que pase al día siguiente, levántate y va al trabajo. O sea, esas son lecciones que nos han quedado y que nos hacen madurar, ¿verdad? ¿Quién Para mí, otro quiere compartir? ¿Qué consejo de estudia, oro le dio su madre o su abuela? para mí estudia, porque las mujeres tienen que prepararse bien porque no saben si se van a quedar solas, ¿no? Con los hijos, o sea, así que Sí, prepárate. Sí. sí, Esa mi mamá también decía eso. Mi mamá decía, aquí el que no estudia, entonces friega, lava, limpia. Aquí el que no estudia, y cuando decía estudia, no me puede sacar menos de cuatro. El que no quiere fregar, tiene que sacar de cuatro para arriba. Ajo, yo como no quería fregar, estudiaba. Y entonces una hermana mía le tocaba fregar y así, ¿no? Pero los varones, en ese tiempo, los varones ni fregaban, había que lavarle las medias sí. y nosotros teníamos que limpiar y mi mamá cocinaba. Entonces, como yo no quería ni fregar ni lavar medias, entonces yo estudiaba, más que mis otras dos hermanas, Así y no es. fregaba, ni lavaba platos, ni lavaba medias. Si tuvieras que elegir una sola virtud, que te inculcaron las mujeres de tu familia, ¿cuál sería? En mi caso sería el ser justo, pues el que siempre debes actuar con rectitud y justicia, no solo hacia ti, sino hacia los demás. La la honradez que es tan importante que te abre las puertas a todas partes, ¿verdad? Claro. Que pueda confiar en que tú eres una persona honesta, de palabra y de hechos también, ¿no? Eso es importante, la honestidad. Yo diría también Definitivamente. la tolerancia. Yo, yo diría el amor a los demás y la resiliencia, sí. Sí, definitivamente. Yo también diría la resiliencia. Mi mamá decía, no importa lo que pase, tienes que ser tú misma y sigue Ujú. adelante. Entonces yo creo que eso era como parte de lo que es la resiliencia. Ujú. Mi mamá era cariñosa con todo el mundo, mayores, viejitos, quien fuera, ella era muy cariñosa. Y esa me enseñó mucho, ¿verdad? Porque parece mentira, pero siendo uno amable y cariñoso llega muy largo. Ujú. Ayuda.
¿Qué frase o dicho usual de ellas aún utilizas en situaciones difíciles? Jesús, María y José. Os doy el corazón y el alma mía. No, mira que esas cosas quedan. Sí, cómo Esas, no. esas cosas quedan. Mira, por ejemplo, que acaba de decir Aida cómo era su mamá. Yo siempre me acuerdo de los desayunos de la mamá de ella. Hacía una torta de huevo deliciosa. O sea, hay cosas pequeñas que nos impactan de una manera. Esos pequeños gestos, pues, porque son pequeños en realidad y pues guardan tanta cosa en el alma de un niño, sobre todo, pues. En la línea de Dolores que dijo José, ¿qué? Jesús, María y Jesús, José. María y José. Y Mi mis hijos mamá se decía reían. Ave María Purísima. Entonces yo en la oficina cuando me pasaba algo, yo decía que Ave María Purísima y mis compañeras decían "Ay, que sin pecado No concebida". concebida. Mis hijos se reían de ese Jesús, María y José. Por ejemplo, cuando había tormenta y rayos, mi mamá decía Jesús, María y José. Y mis hijos se reían de eso. Pero sí, son frases que se acostumbran. ¿Qué más? ¿Quién más quiere compartir? ¿Cómo se están sintiendo trayendo a su mente ese legado que les dejó su mamá y que aún lo viven y que también lo hemos transmitido a nuestros hijos? ¿Cómo se sienten recordando En, Bueno, esos en mi caso momentos? es como traerla a la vida, pues que cuando uno lo recuerda, es como si la tuvieras al lado. exactamente eso iba a decir Eneida, que hablando de todo esto, yo cierro y yo veo a mi mamá. Y ella tenía un estilito que ella ponía sus manitos así. Y es como si la estuviera viendo. Y eso nos hace la conexión con las mujeres de nuestros antepasados. Y no solamente las mujeres cercanas, sino todas las mujeres que lucharon y que crearon este espacio que hoy vivimos y estos derechos que hoy tenemos. Y que, Cori, ¿aló? ¿Sí? sí, es Manuelita. Cori, mi mamá, yo creo que todas las mamás de nosotras, no sé si fue por la época, bueno, yo soy más vieja que usted, pero mi mamá más dadivosa del mundo. Mi mamá, nadie que llegara a su casa se iba sin comer algo o sin llevarse algo, porque en último momento, cuando no tenía que brindar, le decía, llévate estas naranjas, por ejemplo. Entonces, ella atendió a muchos ancianos o muchas personas que se enfermaron de una cosa o de la otra y no tenían quien los atendiera. Y mi mamá les llevaba desayuno, almuerzo y cena y los atendía. Así que yo creo que las mamás de ustedes también fueron así, sería por la época, no sé, pero mi mamá era un amor con todo el mundo. Gracias, Manuelita. Otro de lo que nos falta es qué frase o dicho usual de ellas aún haya dije esa. A ¿Hay ver, algún aroma o sabor específico que te traiga recuerdos? a mí, imagínate el hacer nacatamales, el comer carne chorizada, o sea, todas esas comidas que ella hacía, que era comida nica, me la recuerdan a ella cuando las hago. El hacer El los olor tamales de Navidad, a mí me recuerda el hacer los tamales de Navidad. Hacíamos estos El ollones olor de esos tamales, sí. y entonces después que hacíamos esos ollones teníamos que irle a, nos hacían llevárselo a los vecinos, ¿no? Y regalarle en Navidad. Y nosotros acá como chiquitos de que, oye, ¿cuántos más quedan? ¿Cuántos más quedan? Pensando en que estábamos llevando mucho Y no tamales iban a alcanzar. repetidos y que no nos iban a alcanzar. O sea, sí alcanzaban, pero uno quería como más. Uno chiquillo quería comerse 5 o 6 y cuando se terminaba de regalar, entonces se comían 2 o 3, ¿no? Así que uno de chiquillo no entendía, pero ahora de grande, pues sí, sí. Sin En, embargo, en nunca Semana, lo he hecho con mis vecinos, ¿no? en Semana Santa un dulce que se hace que se llama curvasá y es un dulce que tiene todas las frutas que hay en el verano, ¿no? Todas, todas. Las ciruelas, los mangos, la papaya verde, ¿cuál es más? Los jocotes, ya te dije, la ciruela. O sea, todos los dulces que hay en verano se cocinan en un almíbar y ese es un dulce especial para Semana Santa.
Y el recuerdo de eso, pues, por favor. Ok. ¿Qué tradición o costumbre mantienes en tu hogar como un homenaje directo a una de tus antepasados? En mi caso, yo mantengo una virgencita que en mi cuarto, que me la regaló mi abuela precisamente para mi primera comunión. Y ahí está. ¿Qué más? En mi caso, Pienso- Yo pienso que en mi casa algunos adornos que tengo o algunas piezas de cerámica, como un sonajero, como esa piedra que usaban allá para moler, esas cosas, ¿verdad? Que son cosas que nos recuerdan a mi gente de allá, los adornos de cerámica, las vasijas de cerámica. Bueno, yo tengo una ollita chiquitita que era de mi mamá y esa ollita la usó con mis hermanos cuando eran pequeños, la usó con sus nietos y yo aún la tengo, que esa es la ollita a donde cuando mi nieta viene, abuela, ¿me puedes hacer avena? Esa es la ollita de las avenas. El Mira, mío, recordando lo que tú dices, Vilma, yo tengo una ollita de baño María, que ya uno ni las consigue, tiene que meter una olla dentro de la otra. Y yo tengo una donde hago flan. Y queda más rico, pregúntale a Adriano, ese es el que más rico queda. ese tiene el sabor a Es mamá. a la abuela. Abuela, abuela. Bueno, otra que yo tengo es el molenillo. El molenillo no falta ya, que es un palito largo que tiene un molinito abajo y se maneja haciéndolo así. Para el Eh, chocolate, ¿verdad? Ajá, para hacer chocolate Para o hacer la hacer bebidas, ¿no? espuma, para que Exacto, espume el extracto, chocolate. como dice Audi. Ajá. Ujú. ok, entonces, nosotros con este legado que le hemos hecho a nuestros antepasados, es simplemente para recordar que el 8 de marzo no es un día cualquiera y no es solo un recordatorio, es traer las vivencias de todas aquellas mujeres que nos precedieron, ¿verdad? Y saber y entender que no hemos empezado de cero, o sea, nosotras no somos las que estamos haciendo la lucha, nosotros estamos continuando una lucha que empezó mucho antes que nosotros y que debemos tener la misma valentía de nuestros antepasados en la transmisión de todas nuestras costumbres, de todos nuestros valores y de todo nuestro entender político y social. En eso radica el conmemorar esta fecha. No es una fecha de alegría, porque gracias a Nereida, ¿verdad? Sé que todas vieron el video que nos mandó Nereida de lo que pasó en Nueva York en una fábrica Ropa. de ropa, en donde murieron cientos de mujeres y bueno, ya la lucha se venía dando, pero ese acontecimiento marcó un antes y un después, porque con ese acontecimiento entonces la lucha tomó cuerpo y fue una lucha que se fue de individual a globalizarse. Ya se iban reuniendo y reuniendo las mujeres, pero con este incidente se logró una unión mayor en todo el mundo, de manera tal que este es un antes y un después de todas las luchas que se hicieron en favor de las mujeres. Más que una celebración, es un recordatorio. Una Entonces vamos, conmemoración. Adriano dijo algo. Vamos a pasar entonces a hacerle un recordatorio sencillo a las mujeres panameñas, porque son tantas y tantas las mujeres que han participado alrededor de todo el mundo que no terminaríamos. Así que vamos a hacer un corto resumen a las mujeres panameñas y empezamos con Clara González de Beringer, que es una de las activistas muy reconocidas. Ella fue la primera mujer, no solamente panameña, sino latinoamericana en obtener un título de derecho en Panamá
y en América Latina en doctorarse en leyes. Es pionera en la lucha por el sufragio femenino y la igualdad política. Fundó el Partido Nacionalista e impulsó el Tribunal Tutelar de Menores y ocupó cargos públicos. Acá lo interesante también es una anécdota. En ese tiempo la ley permitía que las mujeres estudiaran leyes, la ley existente, ¿no? Permitía que las mujeres fueran abogadas, estudiaran la abogacía. Sin embargo, no le permitían ejercer. Entonces, en ese tiempo, Belisario Porras, que era el presidente, ella le mandó una carta al presidente y le dijo, esta es una situación contradictoria. Si yo estudio, ¿para qué estudiar? Entonces, si nos permiten estudiar, Ok, Jaime, te vaya bien. también permítanos trabajar. Y gracias a esa nota, él respondió positivamente y entonces las mujeres comenzaron a trabajar. La lucha a trabajar en el campo del derecho, la lucha por el voto femenino, ella fue una de las que más lo impulsó y la primera ley que se hizo permitía a las mujeres solamente, a las mujeres que podían votar solamente las que tuvieran graduadas, graduadas ya sea de la universidad, de bachillerato, pero las otras mujeres que no tenían educación no podían acceder a ese derecho. Y luego se fue impulsando y impulsando hasta que en la Constitución de 1946 se incluye que es un derecho para todas las mujeres. Es muy inteligente de su parte haber querido impulsar eso porque si las mujeres no estamos en las esferas de poder, no podemos hablar o no tenemos la fuerza para que se nos escuche. Así que con el voto también la mujer tuvo la oportunidad de iniciarse en la esfera de política, siendo diputada. ¿Se acuerdan de una diputada que conocimos hace mucho tiempo? Ay, ayer tenía el nombre y se me fue. Eneida, ¿tú te acuerdas de ella? No, la estoy tratando de recordar y te iba a agregar que en realidad todavía seguimos luchando. La paridad política no se ha logrado y La hemos paridad perdido, política, ¿no? no se ha logrado y hemos perdido el Ministerio de la Mujer. Nos lo volvieron a recortar. Así es. Exactamente. O sea que dimos un paso para atrás en esas ganancias que De ya hecho, teníamos. siento, no sé si es un sentir mío, porque yo siempre, ustedes saben que yo sí he luchado en derecho políticamente hablando, pues, porque todas hemos luchado, pero otra cosa es la participación ya política abierta. Sí, Y siento que este año hay como menos bulla para el mes de la mujer. Siento que está más lenta la cosa. Porque a mí todos los años me han llamado para 20.000 cosas y cada año trato de hablar menos, pero entre todas mis amigas y todo el grupo me han dicho lo mismo. Hay muy poco reconocimiento en este momento. Claro, no hay una dirección de mujer fuerte. no, eh, está debilitada. que está debilitada porque a veces pareciera que los derechos no valiera la pena como hacer tanta bulla y pareciera que Naciones Unidas nunca hace nada y los organismos de mujer nunca hacen nada, pero hay que luchar, pues. Pero hay que Eh, luchar. hay que lucharla Mientras, y hay que visibilizarla porque no somos iguales, indudablemente no somos iguales. mientras Eh, hablaba, me acordé de Telmaquín, el nombre es Telmaquín, exacto, que fue Telmaquín, muy exactamente. renombrada y fue una de las primeras mujeres en ocupar una curul en la asamblea, Que ¿se además acuerdan? en el caso de Telmaquina hay una doble situación y es su raza y su nivel social, etcétera, y llegó donde tenía que llegar, que eso no es fácil. ¿Cómo se Eh, llama? Tel, Telmaquín, Telmaquín. Telma 15, ¿cómo sí, no? ella sigue luchando. Vamos a Ajá. ver cuando se prenda la mina qué va a pasar. Y ella sigue en nosotras, ¿sí? Yo creo Las organizaciones que tienen que ver con medio ambiente, casi todas Ujú. están gestionadas por mujeres. Sí, O sea, las mujeres ahí han ganado una amplia participación. Lo mismo que las de niñez, pues. La unión en mujeres muy fuerte para esos temas. la universidad, Si no me equivoco, Telma King falleció ya. sí, 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 ya, Sí, sí. ya. Ya, Sí.
pero sigue en nuestra mente, ¿verdad? Como una Yo la, yo, luchadora. yo la conocí, sí, yo la Sí. conocí. La Universidad de Panamá hizo una exposición que inauguró el lunes en la Biblioteca Simón Bolívar. Invitaron pues a mujeres pintoras a exponer allí con motivo del Día de la Mujer. Yo mandé un cuadrito de Clara González que sirvió para la portada de un libro que hizo una escritora de Santiago sobre las décimas, honrando el trabajo de Clara González. Y se lo puse ahí en el... Ay, mira, aquí no los puso. Sí, Orgullosas de pertenecer al grupo contigo. así es. Ok, entonces seguimos con Esther Neira de Calvo. Ella fue educadora y precursora feminista que impulsó la educación de la mujer como factor determinante para su empoderamiento. Es que una mujer educada puede entender los momentos que está pasando y puede también unirse a una lucha con con un propósito definido. Así que para la lucha de las mujeres, fortalecer la educación era un factor esencial. La igualdad de educación para las mujeres, para darle conciencia de su propio valor, de su poder y de su misión, para que tenga una noción bien definida de su personalidad con toda plenitud y con toda dignidad que la palabra encierra. O sea, fue muy importante que tanto Clara como Esther Neira pusieran su énfasis en este, situaciones bien determinantes o actividades bien determinantes, la educación y la ley. También tenemos a Teresita Yanis de Arias. Esa sí la conocen más, ¿verdad? Claro que Ajá, sí. bueno, Sí, sí. porque ella es más reciente, ella es más con nosotros acá. Y entonces reconocida por sus memorias sobre la igualdad, reconocida por su memoria sobre la lucha por la igualdad. Teresita de Arias propició varias leyes, como la ley de la violencia familiar y el abuso al menor, las adopciones, la paternidad responsable. ¿Se acuerda que ella pidió? No lo consiguió todo, pero sí logró que los padres, cuando naciera su hijo, tuvieran una semana, me parece, 1 o 2 semanas libres para apoyar a sus mujeres. De eso es que trata la ley de paternidad responsable. Y entonces también tuvo acciones en la ley que modifica las pensiones de viudez, la de los pacientes y la protección integral a los adolescentes y embarazadas. ¿Se acuerdan esta ley en que las niñas y adolescentes que están embarazadas pueden asistir a las clases? Ha sido muy criticada esta ley, tiene sus pros y sus contras, pero al final es un logro, ¿no? Y después está Nelva Reyes como educadora y secretaria general de la Central General Autónomo de Trabajadores de Panamá. Esto es importante porque estas centrales sindicales siempre son dirigidas por hombres y entonces Nelva Reyes, que es profesora, educadora muy destacada, logra llegar a la secretaría de una de las más grandes sindicatos panameños, como la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá. Y luego está María Blanca Staff, Juana Camargo, Briseida, todas ellas muy acá de nuestro tiempo. Trabajé con alguna de ellas en el Ministerio de Trabajo. Y Briseida, que trabajó en organismos internacionales, Urania Unco, y todas estas trabajaron por la justicia social y la equidad. Maribel, la candidata a presidenta, que no ganó, pero cada Exactamente, eso vez iba a que decir, una mujer muy capaz. capaz, ¿Cómo Maribel, el apellido de Maribel? em, Estoy tratando de recordarme porque te iba a mencionar lo mismo que Dolores, porque esa mujer dio cátedra hablando. cada vez que se paraba frente al micrófono, daba cátedra, ¿no? Un dominio y una seguridad y un conocimiento, pues sí, es una mujer que hay que reconocer también. Sí, ok, entonces la buscamos y para la próxima le traemos
El Maribel me suena, no estaba impuesta. El Maribel me suena, pero no recuerdo tantas cosas que no. Ella era candidata por el grupo Partido de los Trabajadores. de los trabajadores, por Suntra y el grupo ese. Ah, sí, la profesora, la Sí, economista. la profesora, la economista. Él Ah, estaba sí, 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 cátedra. sí, Gordón. sí. Gordón es el apellido de ella. Gordón, Gordón. exactamente, Gordón. Adriano, muchas gracias. Exacto. Ahí les estoy compartiendo en el grupo de Somos Comunidad, perdón por interrumpirlas, porque este libro me Ajá. lo robé los otros días de la biblioteca del Tribunal Electoral, que por si acaso, si algún día se animan, les recomiendo profundamente ir a visitar la biblioteca del edificio nuevo del Tribunal Electoral. Tienen una Ajá. biblioteca y una hemeroteca increíble. Y los otros días me robé justamente el libro de Clara González de La mujer ante el derecho panameño, que me parece muy interesante la recopilación histórica sobre el proceso que justamente estaba narrando la señora Cori y sobre cómo se hicieron los esbozos de lo que salió después del primer partido nacionalista feminista. Muy interesante esa obra. Bueno, Una cosa, Adriano, ya hablaste, así que de aquí a fin de año nos haces una presentación. Ok. una cosa que hay que Ya te metí recordar, en lío. sí, una cosa que quisiera recordar de Clara González es que no tenemos ninguna institución que se Que llame se Clara tenga ese González, nombre. pero tenemos la Escuela de Santiago que se llama Juan Demóstenes Arosemena. Juan Demóstenes Arosemena fue el presidente que mandó al exilio a Clara González por sus ideas. Mm. Sí, Eran momentos históricos, por eso es tan importante. Ahí lo acaba de mandar Adriano, La mujer ante el derecho, 103 páginas. Podemos leerlo completo. Muchas gracias, Adriano. Gracias, Adriano. Creo, Bueno, creo que por ahí, mira que yo no sabía eso, señora Dolores, no sabía lo de Juan de Montenegro no, Arosemena, yo tampoco. Sí, sí. sí, pero sí, la exilió. sí hay por ahí, hay un grupo, déjenme buscar las claritas, se llama, eh, que son un grupo Abogadas, me imagino. en realidad son como un grupo de constructoras sociales, porque en realidad no son solo abogadas, hay intelectuales, hay artistas, y son peladas, son un montón de peladas, yo conozco a varias, y le digo peladas porque en realidad, de hecho muchas son mucho más jóvenes que yo, que hacen proyectos de renovación social, en realidad ellas agarran y por ejemplo se van a comunidades afuera de la ciudad y le enseñan a hacer emprendimiento a mujeres en grupos en áreas rurales. Otra entonces da charlas sobre temas de derechos de la mujer. Hay algunas que están metidas dentro de la comisión de género de la asamblea. Hay varias, la verdad, hay varias. Es un movimiento bien interesante. Bueno, seguimos. Gracias, Adriano, por tu información. Seguimos entonces. Derechos actuales. Los derechos actuales son los logros que se han ganado a través de esta lucha histórica. Esta lucha no comienza ahora, lo vuelvo y lo repito, empezó hace muchísimos tiempos, muchísimos años, ¿verdad? Y ¿qué se ha logrado? El sufragio universal, reconocimiento del derecho de voto en la mayoría de las naciones. Dice que hay como un 99% de las naciones que ya han reconocido el derecho a voto de las mujeres. Aunque este derecho se ha ido consolidando como un estándar democrático global, aún persiste en algunos lugares que tienen el derecho, pero no se activa, ¿no? En Panamá, las elecciones, en Panamá, las elecciones del 2019, hay un número en Panamá, en el 2019, las mujeres elegidas fueron 104 de un total de 861, es decir, el 12,11% de todos los puestos de elección. Si nos damos cuenta, es bajo este porcentaje frente a todo la cantidad de hombres que sí ganaron. Entonces, eso quiere decir que la lucha que tenemos que hacer para que más mujeres nos atrevamos a participar
no solamente en el voto, sino también en las posiciones en la asamblea, que son las posiciones que te dan poder y te dan la oportunidad. Hay que hacer un trabajo muy intenso en ese sentido. Me encanta, por ejemplo, de la asamblea, me encantan las jóvenes que están representadas por el momento, por el movimiento de Vamos, que Ajá. me parece que están muy activadas y están haciendo defensas bien importantes. Por ejemplo, en estos días todo lo que sucedió con los niños que están en los centros de menores del Ministerio de la Niñez. Entonces, todas esas cosas hay que resaltarlas, hay que vigilarlas y me parece que están haciendo un buen trabajo este grupo versus otras que están allí, ¿no? La protección legal, leyes contra la violencia, de género y la discriminación. Estas leyes de la violencia no han sido tan efectivas. Vemos cómo, a pesar de que existen estas leyes, cada año los índices los indican que hay más muertes por violencia, a pesar de que también ya tenemos el dichoso anillo de seguridad que si el señor se mueve, de una vez se notifica, pero no sé qué pasa, porque todavía las mujeres las siguen matando de forma tan cruel y en público, que es lo que más preocupa, ¿no? Ustedes saben que ya que estamos hablando de eso, dice UNESCO y los otros organismos que trabajan en eso que nosotros hemos perdido un punto muy importante y es la enseñanza del concepto de paz y de derecho adentro de nuestro currículo. O sea que el niño desde chiquito, que además nosotros sí sabemos que la empatía se desarrolla ahí en el kinder, por eso es que los niños pelean por su pluma y muerden, etcétera. Entonces allí es donde hay que desarrollar que todos somos iguales, que todos pertenecemos, que nos tenemos que proteger, que tenemos que cuidar nuestros útiles, hay que respetar los libros, etcétera, etcétera. Y allí hay un trabajo como de castigo. O sea, simplemente te portaste mal. El concepto que queda en la mente del niño es me debo portar bien, pero no queda el concepto de paz. Sigue latente el que paz es como el espacio entre la guerra, pues. O sea, que cuando no nos logramos poner de acuerdo, vamos a pelear, pues. Y entonces, ¿quién es el mediador? El jefe adulto, pues, el adulto, la maestra en este caso. Y que hay que trabajar de una manera muy diferente para que realmente la violencia desaparezca y sobre todo la violencia de género, porque así comienzan los niños que quieren tocar a las niñas en el salón y etcétera, etcétera. Entonces dice que ese trabajo hay que trabajarlo desde el vamos, o sea, desde que los niños comienzan, inclusive dentro de la familia. Eso de los roles de que a los niños no, a los varones, pues a los niños varones nadie les enseña a recoger su ropa, nadie les enseña a planchar, nadie les enseña a lavar, nadie les enseña a cocinar. Y eso en realidad es, si ellos no aprendieron de niños, no puedes pretender que el día que te cases, entonces tu mujer te mira y te dice, oye, me ayudas a fregar. Si él siempre vio a una mujer fregarse, o sea, quedó fuera del rol, pues. Antes se escuchaba mucho decir a los niños, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor. Eso ya no se escucha. Sí, verdad que antes ese era un dicho, ¿ah? Sí. Esa, yo no les dije, pero esa era una frase de mi mami y se las pasé a mis hijos. Sí. Sí, justo. Bueno, entonces, en cuanto a la igualdad salarial, dice que Panamá ha sido uno de los países con más avances, donde hay una menor brecha salarial de género en la región. O sea, aproximadamente, el hombre ganaría la mujer ganaría el 1,04% versus el 8,66%. Ok. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos avanzado? Gracias a los compromisos internacionales para promover la igualdad de género, se ha avanzado en algunos ámbitos. Los casos de matrimonio infantil, quizás esos casos acá no sean eh, Ok. con un porcentaje muy alto, Ajá. porque acá sí está regulado cómo se casan las personas. Quizás estos casos se dan más en las comunidades indígenas
y no tanto generalizado. Entonces, para promover los casos de matrimonio infantil y los casos de mutilación genital, que eso sí en Panamá, pues afortunadamente no tengo conocimiento de que en Panamá pase situaciones de mutilación femenina, pasa más en los grupos de África y en los grupos de los musulmanes donde se hace la mutilación femenina. Este reporte lo saqué de ONU Mujer, donde dice que estos casos han disminuido y la representación de la mujer en la esfera política es mayor, más ahora que nunca, ¿no? Aún sigue sin cumplirse la promesa de un mundo en que todas las mujeres y las niñas disfruten de plena igualdad de género y en el que se haya eliminado todas las barreras que se hayan eliminado todas las barreras jurídicas, sociales y económicas que impiden su empoderamiento. Acá lo interesante es que de alguna manera la presión que se ha ejercido a nivel mundial, el matrimonio con niñas de 12 y 13 años que la casan con hombres de 40 y 50 años ha disminuido y la mutilación genital que también habla de muerte, porque después que la niña es sometida a estas prácticas tan atroces, si no hay un desequilibrio psicológico, entonces caen en infecciones y llegan inclusive hasta morir. Para terminar, Perdón, los casos estos de matrimonio con niñas, aquí en Panamá no se ve mucho, no, pero no, yo estuve investigando para un trabajo de arte y en Perú todavía hoy se da. En en Perú Perú y es en como el Colombia. país, es como el país más, donde hay mayor incidencia en Mm, América Latina sí, y casan a las niñas jovencitas, ¿no? Estuve leyendo el caso de un maestro que fue a un pueblo y un señor pues quiso casar a la hija que tenía 14 años con el maestro, ¿no? Y ella estaba conforme porque dice que la trataba bien y se sentía que tenía un estatus económico, pero era una niña cuando la casaron, ¿no? La Pues, mujer ha sido históricamente un sistema de canje, inclusive creo que fuiste tú, Dolores, lo que los otros días mencionaste, que las reinas y princesas también funcionaban así. Las casaban por pacto y no habían visto ni nunca a esa persona. exacto, Y las usaron, por eso después hasta se dañaron, se alteraron pues genéticamente dinastías como los Borbones y eso, porque al final todo el mundo se había casado con una prima. ajá, Y fíjense que eso causó inclusive la caída de uno de los factores importantísimos en la caída del zar Alejandro, porque esa tara que venía desde la reina Victoria, que la esposa de él era sobrina de la reina Victoria, entonces ellos traían ese asunto de la hemofilia que solo se la transmitían a los varones, casi todas esas anemias, las mujeres somos recesivas. exacto. Y entonces, como todo esto de esta manera de tratar a la mujer es histórica, pues Exacto, y mira que eso no es solamente la hemofilia. Acá en España lo que pasó fue esa deformidad que tenían los reyes que no podían ni siquiera hablar, ¿verdad? Y entonces era producto de ese intercambio que había ahí entre familias, esa genética dañada. bueno, ¿qué nos espera para el ¿Quieres decir futuro? algo, Adriano? Adriano, ¿quería Es decir que algo? Sí, quería hacer una participación un poco particular porque esto es algo que yo converso mucho aquí en Panamá y yo siento que esto es algo de lo que poca gente habla. Porque la señora Dolores justamente estaba comentando algo de que en Panamá no se ve el tema de los matrimonios arreglados culturalmente como se ve en otros países, como las situaciones, por ejemplo, nativas y culturales que se ven en otras áreas. Pero esto es una opinión un poco personal mía. Yo siento que Panamá lo maneja de una manera muy elitista, porque la élite panameña, en diferentes culturas, porque por ejemplo los judíos lo hacen, solamente que como es bien visto por la élite, nadie se queja y no hay una denuncia, pero en realidad lo hacen. Agarran a los pelados desde los 15 o 16 años, se reúnen los adultos que tienen plata y dicen, esta familia nosotros la vamos a unir. Y claro, como son del mismo grupo social y siguen Claro. siendo
un pelado guapo y una muchacha guapa, entonces todo el mundo dice, está bien, pero es un matrimonio arreglado. De la misma situación pasa, y esto es algo con lo que yo llevo protestando hace 1000 años, pero a mí todo el mundo siempre me deja en silencio cuando lo digo, que pasa con las situaciones de, yo tengo una hija de 16 años que tiene un novio que tiene 20, pero como está estudiando medicina, yo no digo nada, porque el pelado va para adelante y entonces todo está bien. Y eso es un delito. Claro, No importa sí, dónde es lo un vean, delito. pero hemos normalizado ciertas situaciones con respecto al tema del canje de la situación femenina, que lo que pasa es que lo hemos llevado a un punto en donde no es, como no luce como un abuso y todo el mundo parece contento dentro del proceso, entonces ya no lo vemos. Y claro, como estamos hablando de gente con dinero, entonces hemos creado una estructura en donde decimos, eso no está tan mal. Pero la realidad es que es lo mismo que la cultura africana que agarra y pone a la gente a casarse con la niña de Sí, 14 años con el señor de señor de 70 dentro de 40. la aldea. Es el Ajá. mismo concepto, solamente que por alguna razón, yo no sé por qué, hemos normalizado esto. Y yo he tenido conversaciones sobre esto porque me ha pasado que he tenido amigas que me han dicho, no, es que lo que pasa es que, bueno, yo tuve un novio cuando yo tenía 16 años, que estaba estudiando medicina, era esto, o era abogado, o estaba estudiando esto, que venía de una buena familia, y en realidad mis papás nunca me dijeron nada. Esa niña cree que, no, que todo estuvo bien, pero la realidad no estuvo bien. No estuvo bien. Solamente que la familia alrededor creó un sistema de, no sé, una expectativa social en donde puso de depósito a esa niña para creer que le estaba ofreciendo plusvalía a futuro. Pero en realidad la objetizó, o sea, la trató como si fuera una inversión, no como si fuera una persona. Exacto. Normalizó el hecho. Correcto. Sí. Otra, Bueno, otra cosa que no se menciona mucho aquí es las relaciones incestuosas que hay en las comarcas, sobre todo los noves, ¿no? sí. Y eso pasa y pasa con los que viven aquí en la capital también. Y eso, pues nadie dice nada, poco se conoce de eso, pero está pasando. Y no se contabiliza. eh, Bueno, seguimos. Mire, le traigo acá la introducción al plan estratégico como la visión del futuro. ¿Cuál es nuestra esperanza de que esta lucha continúe? Porque tiene mucha deficiencia hacia el año 2030, que era el plan original. Hay muchas cosas que no se van a poder lograr. Pero acá en esta introducción al plan estratégico de una mujer nos explican algunas de las nuevas proyecciones. La desigualdad y la discriminación contra las mujeres y niñas son aún parte de las mayores injusticias de nuestro tiempo. En todo el mundo, las desigualdades de género impregnan y agravan todos los grandes retos de hoy. La pobreza, el cambio climático, la paz y la seguridad, y muchos más. La situación solo ha empeorado con el COVID-19. Se acaba el tiempo para transformar el panorama para las generaciones futuras. Cada día nos acerca más al plazo de 2030 para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Pero nuestra visión de un mundo con igualdad de género es clara. Un mundo en el que las mujeres ejercen su voz y construyen mejores sociedades y naciones más fuertes, donde acceden a oportunidades en igualdad de condiciones, tienen trabajo decente y un salario igual. Un mundo en el que todas las mujeres y niñas viven libres de violencia, donde construyen una paz sostenible, se recuperan rápidamente de las crisis y se benefician por igual de la acción humanitaria. ONU Mujeres es la defensora mundial de la igualdad de género. Con base en décadas de experiencia trabajando junto a los gobiernos, la sociedad civil, mujeres y niñas en el terreno, sabemos que funciona y tenemos un nuevo plan. Centrado en 7 resultados clave, el Plan Estratégico de ONU Mujeres reforzará nuestro trabajo actual para abordar mejor las causas más profundas de la desigualdad. Apoyaremos a los gobiernos a reforzar leyes, políticas e instituciones para tratar a todas las personas por igual, dependientemente de su género. Involucraremos a las comunidades,
incluidos sus hombres y niños, para que se conviertan en defensores e influyan en el cambio. Trabajaremos con las instituciones financieras y los gobiernos para aumentar las inversiones en igualdad de género. Aseguraremos la igualdad de acceso a los bienes públicos, los servicios de calidad y los recursos. Apoyaremos la voz, la agencia y el liderazgo de las mujeres para que reclamen sus derechos. Generaremos mayor conocimiento sobre la igualdad de género a través de mejores investigaciones, datos y evidencia. Intensificaremos nuestro trabajo en el corazón del sistema de la ONU para fortalecer el esfuerzo conjunto por la igualdad de género. Únete para acelerar un cambio audaz y duradero para lograr un mundo con igualdad de género. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. También queremos, le acabo de mandar un WhatsApp acá a Somos Comunidad. Hay una exposición en el Museo de la Libertad que busca concienciar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres. La exposición en el Museo de la Libertad es una llamada a la reflexión y a la acción, invitando a la sociedad a reconocer y a cuestionar las estructuras de poder que siguen perpetuando la desigualdad, ¿no? Entonces, esto se los mandé por si acaso alguien está interesada, o también pensé que esto va a durar todo el mes de marzo. También pensé que en una tardecita nos podemos reunir y encontrarnos allá y hacer como una actividad vivencial de nosotras. ¿Qué les parece? Me, Allá en el museo. El me, museo me le está super presentado de sumo, manera artística. ¿Ah? me le super sumo a esa visita a ese museo. A mí me encanta. Yo siempre le digo a mi mamá que tiene que conocerlo. Ese museo está muy, muy, muy interesante. Yo tengo el contacto para lo de la gira porque he llevado a estudiantes míos a la escuela. Así que si se animan, yo la coordino del lado de acá. Ok, miren que está abierto hasta el final de marzo. Tenemos tiempo. Así que, ¿qué les ¿A dónde parece? queda? ¿A dónde queda el Museo de la Libertad? Ay, Adriano, ayúdame, que lo vi, pero ahora no me acuerdo exactamente Queda dónde era. justamente después de que, ¿saben? Donde está pasando la Boca como si fueran hacia el Puente de las Américas. Ajá. Ajá, Viene una calle a la mano izquierda que es la que sube hacia el puente. Y si uno ajá, sigue recto, baja hacia el Causeway. Es ajá. justamente en la salida de la calle de la Boca hacia la entrada del Causeway. Es un espacito que está ahí. Un museo muy, muy interesante. De hecho, Bueno, entonces abramos la posibilidad, busquemos una fechita, la escribimos, Cori, en el grupo para ver si les parece bien a la gente Ok, y nos ese lugar encontramos está, allá. Queda por el Cosby, así podemos almorzar después por ahí. sí, ah, ese lugar de verdad que está muy, muy chévere. La verdad que vale mucho la pena. Además de las exposiciones itinerantes que tienen una exposición permanente sobre todos los conceptos de violación de derechos humanos durante el proceso de la invasión de Panamá, pero con una recopilación histórica muy interesante. oye, Adriana, ¿y cuánto es la entrada? Porque ahí dice que se paga por entrada. Bueno, nosotros Eh, somos nada. ya les voy a averiguar. Ok, No, no es caro, me imagino que no, y además a nosotras nos sale un porcentaje menos, ¿no? correcto. ¿Les 250 parece bien? jubilados. Yo quiero felicitarte porque has hecho algo titánico, porque siempre resumir cosas y sacar datos es muy difícil, pero además has tenido la idea genial de valorizar lo sencillo. De repente pareciera que todo vale es lo grandote, pues que tú has sido, no sé, presidenta o etcétera, etcétera. Esa valorización de los gestos simples de nuestras madres, de nuestras abuelas, lo que nos contó Manuelita y cada una de nosotros, que simplemente eran mujeres acogedoras, que cuidaban a todo el mundo, etcétera, etcétera. Creo que eso es muy importante, porque ese es el verdadero legado. El legado no es si tú fuiste presidente de la República, o fuiste médico, o fuiste abogada, o que por supuesto que tiene un valor, no lo estoy Sí, negando, exacto. pero el legado sencillo, esa maravilla que dijo Manuelita de su mamá, que no te puedes ir aunque sea con unas naranjas, era mi abuela. Mi abuela no podía, es más, ella siempre nos enseñó que primero atendías al de fuera y después comías para ti. O sea, que había siempre que tener comida para otro. Y yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar en discapacidad, siempre usaba ese ejemplo
para cuando tú invitas, porque cuando tú invitas debes darle lo mejor a la persona que invitaste. Y entonces siempre decimos, que los niños con discapacidad, así como el tema de las mujeres, que siempre los cuidamos y bla, 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 bla. Y mentira, todo el mundo pasa por delante de chiquillos, ay, es que como yo no sé tratarlo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con la mujer? Pues también mucha gente tenía ese concepto que todavía lo dejaste claro que se lucha. Pero te felicito realmente por esos pequeños recuerdos que en realidad son la base de una familia. Y cada vez que las veo hablar y las oigo y nos reunimos, me doy cuenta que esos valores son los que nos han unido a nosotras. Cada una de nosotras tiene esas mismas bases. Cuando nos encontramos también en el duelo de la mamá de Luz, el agradecimiento fue sencillo. Mi mamá que siempre estaba ahí para todos. Son cosas hermosas. Y eso creo que ha sido el vínculo entre todas. Todas tenemos ese tipo de educación. Así que te felicito, Cori, realmente. Gracias, Eneida. No, la idea es unirnos todas, o sea, por eso es que el movimiento, a pesar de que tiene grandes oponentes, o sea, todas estas personas, estos millonarios, estos hombres, como ahora lo que le está pasando a Trump y todos estos tipos de hombres que son los poderosos, ponen sus barreras y barreras que pesan, ¿verdad? Porque es el dinero el que está mandando, pero nosotras las mujeres con nuestra fuerza interior, dice que dame una mujer y tendrás una familia. Ponga una mujer estudiando y tendrás una familia que también estudia. Pero el hombre es más independiente, más desapegado. Y entonces los hombres estudian y estudian para ellos, pero nosotros estudiamos y le transmitimos eso también a las mujeres. Aunque eso está cambiando, ¿verdad, Adriano? Ya no se puede hablar así. Porque esta es una cadena que las mujeres hemos ganado también por eso, porque hay muchos, muchos hombres que se han unido a la lucha de las mujeres haciéndose conscientes del valor que nosotras tenemos y ellos al valorizarnos a nosotros también se han valorado a ellos. Yo admiro, yo lo digo siempre, yo admiro esta generación porque usted ve a los papás llevando a sus hijos al supermercado, haciendo supermercado con los hijos, llevándolo al médico. Antes usted no veía eso, ¿sí o no? Antes nosotros íbamos con el choque, ah, Lavando, lavando. lavando, cocinando y haciendo de todo. Hay mujeres ahora que no cocinan y el que cocina es el marido y los maridos ahora dicen que a ellos les gusta. O sea que en algún momento también ellos fueron víctimas de la sociedad que que decía que el hombre no debía cocinar. Entonces ellos querían cocinar, pero no cocinaban por el machismo. Entonces vemos que esta sociedad no ha sido justa para nadie, pero ha sido mucho más injusta con las mujeres, ¿no? Sí, sí. Mira, ahora que estamos en este momento político del que todos estamos atentos, ¿verdad? Por lo que está pasando, hay dos mujeres que me gustaría mencionar Ajá. que tienen carácter, que contestan, que se paran, y ellas son Claudia Sheinbaum de México Ah, y la otra es Giorgia Maloney sí, de Italia, sí, sí. ¿verdad? Que son dos mujeres fuertes, valientes, líderes, y me encanta que haya esas dos mujeres, son tan pocas mujeres las que están mandando, ¿verdad? Pero estas dos mujeres con carácter están dando un buen ejemplo, pienso yo. Yo también. Ahí me uno a tu pensar. Sí, yo también. Nereida, tienes el micrófono cerrado. Todavía tienes el micrófono cerrado, Nereida. Ok. En lo que decía Cori en antes, hay matrimonios, porque me lo ha contado mi hija, en que no es que el hombre no esté preparado, pero en ocasiones a la mujer se le da más oportunidad que al hombre y ha escalado tanto en un buen trabajo que el hombre es el que se queda en la casa haciendo los quehaceres, llevando a los niños mientras la mujer trabaja. Eso es un acuerdo que han hecho, porque dice mi hija, ellos se llevan bien, pero eso es un acuerdo que ellos han hecho. Entonces, él se queda en la casa haciendo todo lo que tiene que hacer y la que trabaja es ella. Bueno, Entonces, yo ya eso digo, es un acuerdo entre ellos. Adriano, ya puedes dejar de grabar.